Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal vez. Seguimos caminando el Evangelio según San Mateo y seguimos también por el capítulo 22 que comenzamos la semana pasada. Para este día nos acompaña en la lectura del Evangelio Nahuel, desde Argentina. Si deseas ayudarnos compartiendo la lectura del Evangelio en algún episodio de los que siguen, puedes escribirme a cesartapiasilva.musica@gmail.com. Bueno, el Evangelio de este día dice así. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el episodio anterior vimos el texto del banquete de bodas, ¿lo recuerdan? Reflexionamos a partir de una división temática que hicimos del Evangelio, una división en dos partes. Por un lado, los invitados al banquete, y por otro lado, aquel invitado que asiste sin el traje adecuado. Sabemos por el Antiguo Testamento que la imagen del banquete o de participar de la misma mesa de Dios, comer junto a Él, es igual a participar de su salvación. Comer y beber junto a Dios, obvio que se nos viene la imagen de la última cena de Jesús con sus discípulos. Comer junto a Dios es participar de la salvación. ¿Y qué es la salvación? No es un tema que trata el Evangelio de la semana pasada, pero sabemos que guarda relación con salir del estado de pecado. La salvación es estar junto a Dios, y estar junto a Dios es no estar en el pecado. Se entiende que el pecado es lejanía de Dios, que pecado es todo aquello que me aleja de Dios, que me desconecta del amor y la justicia para con los demás. Pero bueno, no es una materia para este día y lo dejamos para otro momento. Entonces, ¿qué nos debe quedar del texto bíblico de la semana pasada? Bueno, según lo que he ido leyendo y aprendiendo, tampoco es una ley, pero ¿qué debería quedarnos? Primero, que la invitación del banquete es para todos, sin restricciones, aunque generalmente no asisten a aquellos que tienen en el centro sus propios intereses y no a Dios. En el texto los nombra como aquellos que tienen tierras o negocios. Ojo, cuidado con tomar de mala forma estas palabras que digo y con ello avalar situaciones de abuso de poder en nuestras comunidades, utilizando la palabra de Dios como argumento. Si en tu comunidad te exigen, te presionan y se molestan cuando no puedes estar por tener otras obligaciones, cuidado. Quizás no es por ahí. Pero bueno, no es esto a lo que nos referimos cuando decimos que no está Dios en el centro. De todos modos, para saldar esas dudas, puedes escuchar el podcast, el episodio anterior. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y aquí entra la imagen del invitado que es echado del banquete por no llevar la ropa adecuada. Entrar al banquete, o bien participar de la salvación, está directamente relacionado desde ahora con aceptar el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica. Es decir, vestirse de las enseñanzas de Jesús. Esa es la ropa que deberíamos llevar de aquí en adelante. Así es como llegamos al Evangelio de hoy. No sé si lo recuerdan, pero hace un par de episodios atrás ya avisé que en el capítulo 23 seremos testigos de una discusión entre Jesús y los maestros de ley. También dije que a raíz de esa discusión es que estamos viendo temáticas que van cuestionando el modo en que los sabios
de las Escrituras y de la ley comprenden el vínculo con Dios. Bueno, haré un nuevo spoiler. Desde hoy hasta ese enfrentamiento del capítulo 23, en esto que queda del capítulo 22, tenemos en el Evangelio de Mateo 4 temáticas importantes que anteceden ese conflicto. Y las diré en el orden que están establecidas en la Biblia. Primer temática, la cuestión sobre los impuestos que se deben pagar a los romanos. Segunda temática, la cuestión sobre la resurrección de los muertos. Tercer temática, la cuestión sobre el mandamiento más importante de la ley. Y por último, la cuarta temática, la cuestión sobre la identidad del Mesías. Lamentablemente en estos domingos que siguen solo veremos, porque así está dispuesto según el calendario litúrgico, la primera temática hoy y la tercera temática la próxima semana. Ustedes en casa pueden hacer su propia lectura de esta segunda y cuarta temática. Bueno, el comienzo de este evangelio ya nos hace comprender la situación de tensión que ronda en el ambiente. Los fariseos reunidos en consejo, instancia donde se resolvían las cuestiones importantes sobre la fe, sobre la ley, para ver cómo podían sorprender a Jesús con sus palabras. Jesús estaba haciendo tema en sus reuniones importantes. ¿Qué quiere decir esto de sorprender a Jesús con sus palabras? Que cuando Jesús esté enseñando, ellos estar presentes o enviar a alguien para hacerle alguna consulta, alguna pregunta y así buscar que diga algo incorrecto, alguna blasfemia, de modo que puedan tener un argumento para poder acusarle y hacerle juicio y obviamente deshacerse de él. Entonces los sabios de la ley ya estaban hartos de Jesús y querían buscar la forma de que dijera algo fuera de la ley para deshacerse de él. Bueno, estamos en ese contexto. Ahora, ¿cuál es nuestra temática de hoy? Como ya mencioné, la cuestión sobre los impuestos que se deben pagar a los romanos. Complejo. Palestina ha estado en las portadas de los noticieros en este último tiempo y bueno, no es necesario que diga el por qué, porque ya lo sabemos, pero bueno, es una historia compleja la que atañe a Palestina. En el 67 a.C., esta tierra era invadida por los romanos y con ello venía esta carga agregada del impuesto romano. Para un hebreo, pagar el tributo al emperador romano, al César, que no es un nombre sino un título, como Kaiser o Zar, pagarle el tributo ponía en discusión la primacía de Dios sobre aquella tierra, como único señor del pueblo. Importante. Ahora bien, en este contexto, ya para la época de Jesús, había quienes no veían con tan malos ojos el pago del impuesto al romano. Un ejemplo son los saduceos y los herodianos. Herodianos porque eran seguidores del rey Herodes. Por eso en este evangelio están nombrados estos como aquellos que le hacen la pregunta a Jesús. ¿Por qué Mateo incluye a los herodianos en este texto? Como aquellos que preguntan a Jesús sobre si está bien o no pagar el impuesto al romano. Esto se responde con otra pregunta. ¿Por qué los herodianos aceptaban pagar impuestos al invasor de sus tierras? Raro, ¿no? Bueno, por conflicto de intereses. Los herodianos, lo diré así, recibían su tajada de la torta, obtenían privilegios de parte de los romanos. Entonces, como se darán cuenta, con todo esto no es nada fácil la pregunta que le hacen a Jesús, porque además bordea temas no solo religiosos, sino también políticos. En definitiva, el herodiano, que está de acuerdo con pagar el tributo al emperador romano y que es discípulo de los fariseos, es decir, la autoridad religiosa que pagaban sus impuestos al romano, pero que no estaban tan de acuerdo del todo con ello porque ponía en duda esta primacía de Dios. Bueno, el herodiano le pregunta a Jesús sobre si está de acuerdo con el pago al emperador, con lo cual se entiende, en cierto modo, aceptar la supremacía del emperador romano sobre Dios en cuanto al pueblo. O sea, la pregunta pone en jaque a Jesús, porque o estás en contra del emperador romano y te vas a la cárcel, o estás en contra de Dios y te vas a la cárcel. El Jesús que Mateo nos presenta es muy sabio
Y es que su respuesta rompe los hilos de esta red que le van tejiendo sus adversarios, para llevar la conversación a otro plano, y más aún evidenciar la simplicidad del pensamiento del poder religioso de la época. Según los expertos, la intención de este Jesús, que nos presenta Mateo, no es por nada dividir el mundo en dos tipos de reino, uno en el que está Dios y otro en el que está el emperador romano, porque eso implica que ambos están al mismo plano, y eso sería asumir que el líder romano está a la altura de Dios. Tampoco se trata, como muchos creen y reflexionan, que Jesús está dividiendo el mundo entre el poder terreno y un poder divino, como si el segundo no tuviese que ver con el primero. Jesús pide que le muestren la moneda del tributo, la cual efectivamente tiene el rostro del emperador, por tanto le pertenece a él en cuanto tributo. Por ello Jesús les dice al emperador, denle lo suyo, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué sería aquello que pertenece a Dios? ¿Se les ocurre? Nosotros, su viña, tal como ya hemos venido reflexionando en otros episodios. Entonces, la moneda le pertenece a su dueño, el emperador. ¿Y qué es la moneda? La moneda como símbolo es todo aquello por lo cual vamos generando idolatría. El mercado, las modas, la competencia entre nosotros, la guerra, las drogas, el dinero, el renombre o el éxito. En definitiva, todo aquello que me reclama culto, sacrificio, pero no me regala nada de libertad. No olvidemos que ese impuesto del emperador es fruto de una invasión, que nada tiene que ver con los modos del reino de los cielos. Al emperador que les pide dinero, denle dinero, pero no por ello se deben olvidar de la primacía de Dios. Hay que mantener viva la conciencia de nuestra pertenencia a Dios, un Dios que nos quiere libres y que solo nos pide amor y justicia. Y aquí, como siempre, te dejo una pregunta para tu reflexión personal. ¿Qué cosas que tú crees importantes en tu vida te restan libertad y quitan a Dios de tu centro? Espero que estas reflexiones sean un aporte a tu vida de fe y de seguimiento de Jesús. Te pido reces por mí y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.